Pues bueno, después de este resumen que le hemos hecho de los 13 casos que le hemos presentado aquí en La Muerte en Casa, ¿no? Que además de todo es paradójico incluso el nombre del serial, pero es la realidad, porque es lo que pasa en el lugar en donde una mujer debería estar más segura, es en donde corre ese peligro. Pues queríamos discutir con de las principales expertas en la materia del tema sobre esto, esta realidad que es tremenda en nuestro país, que es el feminicidio. Por eso le agradezco mucho a María Salguero que esté con nosotros. María, ella es geofísica y creadora del mapa de feminicidios. Gracias por acompañarnos, Gracias María. por la invitación. Te lo agradezco mucho. También está con nosotros Sandra Soto, ella es abogada y es la creadora de la página Los Machos No Matan en México y nos ayudó muchísimo con los casos, lo que le agradezco muchísimo a Sandra Soto. Gracias, Sandra. Y también está con nosotros María de la Luz Estrada, fundadora y coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muchísimas gracias. Yo lo primero de verdad es que no sabría cuál es la primera pregunta, porque no puedo creer que hayamos creado un país así, en donde las mujeres corran peligro en su propia casa y en donde además la justicia sea tan lejana a un asunto tan grave, Sandra. Cuéntanos un poquito en tu experiencia, en tu acercamiento con las víctimas. ¿Cuál es la postura de la justicia? Yo sé que son varias, son justicias locales, pero en la justicia en general, ahora el nuevo sistema penal acusatorio, ¿qué hace con las víctimas de feminicidio? Pues sencillamente nada. Nosotros nos enfrentamos a una lucha para accesar a la justicia si es que queremos que nuestras víctimas no queden en una cifra. Nos tenemos que emplear nuestros propios instrumentos, convertirnos en investigadores, aportar o coadyuvar con el Ministerio Público o con la Fiscalía para poder llevar un proceso apegado a derecho y pues que no queden ni impune ni se vayan a cometer omisiones que luego perjudiquen para lograr esta sentencia condenatoria. Desde la investigación para buscar al feminicida cuando huye, entonces tenemos que dejar nuestro dolor a un lado y emprender este camino enfrentándonos no solo a la impunidad, a la omisión, a todos estos fallos que tiene el sistema judicial con nosotros, y prácticamente tenemos que demostrar que nosotros somos los poseedores de la verdad. A mí me llama la atención cuando dicen que vamos a accesar a la verdad de la justicia. La verdad está en nuestra casa, está la muerta, están los huérfanos, está nuestro dolor. Claro. Y eso fue lo que nos pasó y nosotros tenemos que demostrar quién es el culpable, ¿no? Entonces vamos por este camino hasta pues a la lucha hasta accesar a esta sentencia. Ahora, María, ¿el asunto del feminicidio es un asunto de entidades o es un asunto que está generalizado en la República o tiene que ver, por ejemplo, con alguna política pública que haya sido exitosa o no exitosa en alguna entidad desde tu punto de vista? Pues yo lo veo un problema generalizado en varios estados. De hecho, algo de lo que no se habla es de Colima, que ocupa el primer lugar por cada 100,000 habitantes, pero también tenemos el contexto de crimen organizado en Estado de México, en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, que son los estados que más mujeres asesinadas tienen, pero no hay que olvidar Tlaxcala, Yucatán, que tienen pocos casos, pero por esos pocos casos hay que poner el ojo en ellos. El único lugar donde una política funcionó y más o menos fue la Policía de Género en Valle de Chalco. Tienen una policía especializada en género, pero en realidad creo que no hay un diagnóstico correcto del problema. No se ha investigado el papel del crimen organizado, el papel de los ministerios públicos, de los policías de investigación, que son los primeros con los que las víctimas tienen contacto. Sí. De hecho, cuando fue el caso del monstruo de Ecatepec, las mismas mamás les llevaban la geolocalización y decían, es que con él fue. ¿Es en serio? Sí, y las ignoraban. No puedo creerlo. O sea, es increíble que nos estés diciendo eso. O sea, que las autoridades hayan tenido la oportunidad incluso de haber salvado una vida, ¿no? Y que les importó un bledo. Desde 2012 tenían los elementos para encontrarlo, porque él puso letreros en la central de abastos de Ecatepec con su teléfono, que buscaba gente para trabajar en una tienda de regalos y para cuidar a un enfermo. Una de las víctimas la cita en una tienda de abarrotes de estas grandes de Ecatepec. Había cámaras, los policías fueron por las cámaras, los de la tienda se niegan a darlas, pero tampoco regresaron. Con una orden, ¿no? No es un asunto que sea opcional.
cuando se está hablando de un crimen. Ahora, María de la Luz, cada uno de estos crímenes que hemos analizado tienen un tremendo odio, sea cual sea la fuente del crimen, pero todos tienen un tremendo odio, esté participando el crimen organizado, esté participando la propia familia, pero todos tienen un tremendo odio, de verdad, hacia la mujer. Y yo me pregunto, ¿es un asunto que tiene que ver también con nuestra raíz cultural, con una falta de valores que hemos tenido y con algo cultural, maestra? Sí, a ver, yo quisiera primero plantearte, nosotras llevamos como observatorio, somos una red de 43 organizaciones en 24 estados. Hemos hecho investigación desde Juárez, desde el 89 en la campaña Ni Una Más, entender cuáles eran los factores que en Ciudad Juárez estaban llevando a desaparecer y asesinar a las mujeres. Al final Ciudad Juárez establece características de las maneras brutales como son asesinadas. Y está la hazaña, porque la manera como las mujeres son sometidas, violentadas, en muchos casos son abusadas sexualmente, torturadas. Era como entender qué era el elemento de discriminación que por el hecho de ser mujer se veía plasmado a diferencia de un hombre. Entonces nos tocó analizar con el Colegio de la Frontera Norte los elementos, porque ellas estaban como diferenciar de un homicidio a un feminicidio. Claro. Pero yo creo que tendríamos que analizar más el país, que ha habido una descomposición del tejido social. Estamos hablando de impunidad, de corrupción, de una cultura discriminatoria contra las mujeres. Claro. Las mujeres no son consideradas ciudadanas, sino objetos que se puede traficar con sus cuerpos para comercializarlos. Por eso hoy el tema de la trata es un tema, pero no solo, que debemos de ubicar. Ha habido una invisibilización de lo que está pasando en México en los últimos 10 años. Yo que llevo muchos años veo un cambio muy fuerte. Hemos trabajado en políticas públicas, en general leyes como el feminicidio que esté tipificado en el país para poder acreditar y entender cuáles son esos factores. Sí creemos que la discriminación y la impunidad pues son factores que están ahí. Pero sí debemos diferenciar que en los últimos años estructuras criminales, grupos desde chiquitos, bandas, las mujeres son objeto, entonces las violan, piden rescate, pero las acaban matando. Y tú no entiendes por qué. Y eso es lo siguiente que quería preguntarte, pero el problema es qué pasa con esos casos que no sancionaron, no investigaron y se quedaron en la impunidad. ¿Qué pasa? Sigue habiendo una permisividad por parte de las autoridades que sí saben dónde están grupos delictivos, redes criminales que por diversos fines están con las mujeres. Hay casos de donde vemos niñas que son violadas. Lo que nosotros estamos encontrando es patrones, es niñas que son violadas, desaparecen, las encuentros que fueron violados, pero el agresor es alguien cercano, un conocido, el padrastro, en fin, eso en torno de las niñas. Pero en los otros casos estamos encontrando redes criminales donde los cuerpos de las mujeres son, en verdad, es algo inhumano ver desechos. Cómo hacen un desecho. Yo les pregunto de verdad porque no lo entiendo, entiendo las razones y entiendo además de todo cómo hemos ido avanzando hasta llegar a este punto, maestra, y se lo pregunto a las tres, pero ¿por qué el odio? ¿Por qué la hazaña? No lo entiendo, no entiendo. Y además, ahora que estabas, maestra, hablando de lo de Ciudad Juárez, creo que a partir de ese momento fue cuando el crimen organizado, incluso los propios sicarios, perdieron ese código de ética y de honor, de que era no tocar niños y no tocar mujeres. A partir de ese momento creo que se perdió y esto se ha vuelto verdaderamente desastroso. Pero ¿por qué la hazaña? ¿Por qué el odio, abogada? Pues yo creo y considero que todos como sociedad debemos de poner nuestra parte para frenar esto que nos está sucediendo como una masacre a las mujeres en México, porque bueno, desde casa existe una educación en donde normalizamos la violencia verbal, la violencia psicológica, económica, física, y luego como funcionarios públicos pues no tienen esta actitud política para poder frenar esto. O sea, las mujeres cuando son maltratadas y deciden denunciar no son tomadas con seriedad por lo que por otro lado las revictimizan. No
las regresen a su casa nuevamente, no existen las condiciones económicas para una mujer para poder subsistir por ella misma, sacar adelante a su familia, regresan a ese núcleo. Cuando nosotros como sociedad vemos a esas mujeres que son lastimadas, pues igual de la misma manera preferimos no meternos, ¿verdad? Dejarla porque ella tiene sus decisiones, y entonces debemos de ser bien conscientes como familiares, como sociedad, poder intervenir a tiempo, como autoridades, poder tomar con seriedad, porque yo considero que en el momento en el que se frena esta violencia física y se sancionada de una forma ejemplar, se van a prevenir estos feminicidios. Cuando los servidores públicos sean sancionados por la omisión o los errores que tengan durante el proceso, entonces se van a detener estos feminicidios. Hablando de los feminicidios en casa, que la pareja es quien ejecuta. Claro. El odio definitivamente es en cuanto más se quiere sentir el poder por el hombre sobre la mujer, y porque definitivamente saben cuando hay tanta impunidad que matar a una mujer no va a pasar nada. Pero yo creo que también, abogada, estamos enfermos, ¿no? O sea, acabas de describir un país que tiene una enfermedad bastante importante. Ahora, adelante, maestro. Sí, pero mira, yo creo que, a ver, en una cultura de discriminación donde no hay un respeto tanto a mujeres, en este caso no se respeta que tenemos los mismos derechos, nos consideran cosas. Entonces esta cultura, como dice, por la educación. Nosotras cuando tratamos de entender el odio a través ya de la tipificación del feminicidio, se traduce en la hazaña, en las maneras como, porque la hazaña al final es cómo sometes a una mujer. Sí. Entonces te pongo el ejemplo, si tú dices, un hombre cuando una mujer ya no quiere continuar una relación, ¿cómo la va a someter? ¿No? Entonces, porque pierdes el control y el poder. Así es, eso se traduce en el control y el poder de los cuerpos de las mujeres. Si la pareja ya no quiere, la acaban matando. Si la mujer no quiere cuando tiene que ver con el tema de la trata y las jóvenes quieren escapar, las acaban sometiendo. Y es un mensaje. Todo esto, como entender y desmenuzar qué hay en un contexto de discriminación, donde las mujeres no se les da un valor, sino son cosas, son propiedad, así se considera propiedad. Y cuando tú vas a perder esa propiedad, entonces puedes hacer lo que quieres con ella, ¿no? Exactamente. Y entonces entonces, ¿cómo son las maneras de someterte? Una de las maneras de esta violencia es la sexual. Claro. Que acaba, por lo regular, la sexual, el sometimiento del cuerpo hacia el Ahora, asesinato. lo más grave es que el Estado está siendo cómplice, ¿no? Con esta impunidad, y está siendo cómplice de la discriminación. Vivimos una cultura que nos dice las mujeres son responsables de la violencia. Son porque no obedecieron, son porque no cumplieron los roles, son porque están queriendo ser igual que los hombres, y pues los hombres se enojan. Claro. Entonces es una justificación, una justificación para seguir teniendo esta cultura machista que somete, desprecia y considera a las mujeres basura. Ahora, María, dentro de todo lo que tú has hecho, este mapa de los feminicidios, ¿hay alguna relación de la violencia que puede haber, la violencia intrafamiliar, de cualquier tipo, con los feminicidios? Supongo que tiene que estar muy ligado. Sí, muchos de ellos son en la casa, pero también en el ámbito comunitario. Estas chicas que van a la escuela y regresan, que tienen que pasar por despoblados, por calles solas, sin alumbrado público, y terminan siendo víctimas de feminicidio. O también por el aumento de pandillas y de bandas criminales. O sea, tenemos esos tres grandes contextos: la violencia en casa, la violencia comunitaria y la violencia debido a grupos criminales. Claro. Ahora, ¿cómo también empoderar a las mujeres, y se lo pregunto a las tres, para que, como tú lo estabas platicando, abogada, para que se salgan de ese círculo, para que de verdad puedan hacer algo para no ser parte de esta cifra? Yo sé que es muy difícil porque además de todo están solas. Yo creo que hay organizaciones precisamente como este colectivo, como tú también, abogada, la propia María, pero cómo hacerlas llegar, cómo también que ellas mismas, de verdad para mí ofrecer este espacio me parece fundamental para que ellas vengan y den un grito de lo que está sucediendo, pero también cómo poder permear esta cultura en las propias mujeres de rechazar lo que se está viviendo. Pues nosotros, a través del espacio que tenemos en las redes sociales, lo que tratamos de hacer es visibilizar todos los casos de estas mujeres asesinadas, o incluso las que sufren violencia física, para que
estas mujeres que están en silencio puedan identificarse en ellas, puedan ver cómo empieza un vía crucis para la familia, cómo guardar silencio es ser parte de la complicidad de todo esto, y que de todas maneras lo que se están callando se va a saber tarde o temprano. Y entonces yo creo que es mucho trabajo, empieza desde el núcleo familiar, desde las políticas públicas o programas de prevención, para poder empoderar a estas mujeres, desde los recursos que el propio país destina para que estas mujeres puedan desarrollarse de forma profesional y ganar de una forma igualitaria. Abogada, tus redes sociales, antes de pasar con las siguientes, porque ya nos vamos a tener que despedir, ¿cuáles son? Los machos nos matan en México, en Facebook. Es la página de Facebook. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. Maestra. Mira, creo que es más que solamente prevenir, porque tiene que ser una cultura del respeto a la igualdad de derechos. Entonces, hemos trabajado porque las mujeres se les reconozcan como ciudadanas de primera, con los mismos derechos. Aunque tengamos, se han creado derechos porque al final no se vive un respeto, a las mujeres no se les considera personas, y entonces tenemos que cambiar una cultura machista, una cultura machista que entra por nuestra religión, que nos considera solo para la reproducción, para el ámbito doméstico, una cultura que no considera que las mujeres tenemos capacidad para estar en el ámbito político, para tomar, una cultura que nos sigue considerando solo culpabilizándonos de la violencia. Entonces, es cambiar una mentalidad que entra por todos, los servidores públicos, el Ministerio Público, que no considera a las mujeres un estigma, que diga, esa mujer le pasó eso porque ella se lo merecía. Entonces, tenemos que cambiar estos estereotipos que siguen calificando a las mujeres como cosas que no les dan valor. Y nosotras, esa es la lucha primera, reconocimiento de derechos, igualdad de oportunidades. Y si no cambiamos eso, si no cambiamos, a pesar que creamos políticas públicas, estamos solo creando políticas para prevenir, o sea, para atender, pero no para prevenir, y para prevenir tenemos que cambiar mentalidades y también trabajar por romper esta cultura de la impunidad, que sigue gente que está metida, implicada en cuestiones delictivas, que genera este ambiente de la violencia contra las mujeres. ¿En dónde se pueden...? Bueno, en la página del Observatorio Feminicidio México.org. Perfecto, feminicidio-mexico.org. Perfecto. Y María, cuéntanos un poquito en dónde te pueden también encontrar. En Twitter, en @msalguerb. msalguerb. Y ahí también pueden consultar todo esto del mapa de feminicidios. Sí, ahí está un link que lleva los mapas. Muy bien, pues yo les quiero agradecer muchísimo y también comprometernos, no solo como empresa, en lo personal, como programa, pues para tratar de paliar esto, porque las cifras de verdad que yo hace un momento acabo de dar son una locura, de verdad. 2016 se hablaba de 6, 7 mujeres, hoy hablamos de 10. Entonces, el problema es que se han generado más políticas públicas de atención, prevención, no está funcionando la implementación ni sanción a autoridades que siguen reproduciendo esta discriminación e impunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y aquí vamos a seguir, por supuesto, en esta lucha. Gracias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.